Hola a todos y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a conocer los 10 ríos más grandes del mundo según su longitud, su caudal y su superficie de cuenca. Los ríos son cursos de agua que fluyen desde las montañas hasta el mar, atravesando diferentes paisajes y regiones. Los ríos son vitales para la vida humana y animal, ya que proporcionan agua, alimento, transporte, energía y recreación. Además, los ríos son testigos de la historia y la cultura de los pueblos que viven a sus orillas. ¿Están listos para descubrir estos impresionantes ríos? Pues acompáñame en este viaje por el mundo acuático. Deja tu like y comencemos. En el puesto número 10 tenemos al río Níger, el tercer río más largo de África y el sexto más largo del mundo. El río Níger nace en las montañas de Guinea, en África Occidental, y recorre unos 4.180 kilómetros en forma de herradura hasta desembocar en el Golfo de Guinea, en el Océano Atlántico, formando un gran delta. El río Níger tiene un caudal medio de unos 5.600 metros cúbicos por segundo y una superficie cuenca de unos 2.1 millones de kilómetros cuadrados, que abarca territorios de 10 países africanos. El río Níger es conocido por su importancia histórica, ya que fue la cuna de antiguas civilizaciones como la de Mali y la de Songhai, y por su diversidad biológica, ya que alberga especies únicas como el manatí africano, el hipopótamo pigmeo y el cocodrilo de Nilo. En el puesto número 9 encontramos al río Mekong, el más largo del sudeste asiático y el quinto más largo del mundo. El río Mekong nace en el altiplano tibetano, en China, y recorre unos 4.350 kilómetros atravesando 6 países hasta desembocar en el mar de China Meridional, en el Océano Pacífico, formando un gran delta. El río Mekong tiene un caudal medio de unos 16.000 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 795.000 kilómetros cuadrados que abarca territorios de China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. El río Mekong es conocido por su importancia económica, ya que es una fuente de alimento, agua e hidroelectricidad para millones de personas, y por su riqueza ecológica, ya que alberga más de 1.200 especies de peces, entre ellas el pez gato gigante del Mekong, que puede llegar a medir 3 metros y pesar 300 kilos. El puesto número 8 es para el río Yangtze, el más largo de China y de Asia y el cuarto más largo del mundo. El río Yangtze nace en las montañas de Qinghai, en el oeste de China, y recorre unos 6.300 kilómetros hasta desembocar en el mar de China Oriental, en el Océano Pacífico, formando un gran estuario. El río Yangtze tiene un caudal medio de unos 31.900 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 1.8 millones de kilómetros cuadrados que alberga territorios de 10 provincias chinas. El río Yangtze es conocido por su importancia cultural, ya que es considerado el origen de la civilización china y por su belleza natural, ya que alberga el impresionante desfiladero de las Tres Gargantas, el más largo y profundo del mundo. En el puesto número 7 tenemos al río Amarillo, el segundo más largo de China y el tercer más largo de Asia. El río Amarillo nace en las montañas de Brian Har, en el oeste de China, y recorre unos 5.464 kilómetros hasta desembocar en el Golfo de Bohai, en el Océano Pacífico, formando un gran delta. El río Amarillo tiene un caudal medio de unos 2.110 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 752.000 kilómetros cuadrados que abarca territorios de 9 provincias chinas. El río Amarillo es conocido por su importancia histórica, ya que fue el escenario de las primeras dinastías chinas, y por su color característico debido a la gran cantidad de sedimento que arrastra. En el puesto número 6 encontramos al río Yenisei, el más largo de Siberia y el segundo más largo de Rusia. El río Yenisei nace de la confluencia de los ríos Villa y Katun
en el sur de Siberia y recorre unos 5.539 kilómetros hasta desembocar en el Mar de Kara, en el Océano Ártico, formando un gran delta. El río Yenisei tiene un caudal medio de unos 19.600 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 2.6 millones de kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Rusia y Mongolia. El río Yenisei es conocido por su clima extremo, ya que en invierno se congela por completo y en verano se desborda por el deshielo de las montañas. Si este video te está gustando, deja tu like y suscríbete. Continuamos. En el puesto número 5 tenemos el río Lena, el tercer río más largo de Siberia y el primero más largo de Rusia. El río Lena nace en las montañas de Baikal, en el centro de Siberia, y recorre unos 4.400 kilómetros hasta desembocar en el mar de Laptev, en el Océano Ártico, formando un gran delta. El río Lena tiene un caudal medio de unos 16.900 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 2.5 millones de kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Rusia y Mongolia. El río Lena es conocido por su clima extremo, ya que en invierno se congela por completo y en verano se desborda por el deshielo de las montañas. En el puesto número 4 encontramos al río Nilo, el más largo de África y el segundo más largo del mundo. El río Nilo nace de la confluencia de los ríos Nilo Blanco y Nilo Azul, en Sudán, y recorre unos 6.650 kilómetros hasta desembocar en el mar Mediterráneo, formando un gran delta. El río Nilo tiene un caudal medio de unos 2.830 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 3.300 millones de kilómetros cuadrados, que abarca territorios de 11 países africanos. El río Nilo es conocido por su importancia histórica, ya que fue la cuna de la civilización egipcia, y por su influencia cultural, ya que inspiró obras literarias, artísticas y religiosas. El puesto número 3 es para el río Amazonas, el más largo de Sudamérica y el primero más largo del mundo. El río Amazonas nace en la cordillera de los Andes, en Perú, y recorre unos 6.992 kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico, formando un gran estuario. El río Amazonas tiene un caudal medio de unos 209.000 metros cúbicos por segundo, el más alto del mundo definitivamente, y una superficie de cuenca de unos 7.05 millones de kilómetros cuadrados, que abarca territorios de 8 países sudamericanos. El río Amazonas es conocido por su importancia ecológica, ya que alberga la selva amazónica, el bosque tropical más grande y biodiverso del mundo, y por su variedad de vida acuática, ya que alberga más de 3.000 especies de peces, entre ellas el delfín rosado, el pirarucú y la piraña. En el puesto número 2 tenemos al río Missouri, el más largo de Estados Unidos y el primero más largo de América. El río Missouri nace en las montañas rocosas en el estado de Montana y recorre unos 3.767 kilómetros hasta confluir en el río Mississippi, formando el sistema fluvial más largo de América del Norte. El río Missouri tiene un caudal medio de unos 2.550 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 1.3 millones de kilómetros cuadrados, que alberga territorios de 10 estados estadounidenses y 2 provincias canadienses. Y finalmente, en el puesto número 1, el río más grande del mundo según su longitud y caudal, y además de su superficie de cuenca, es el río Nilo Amazonas, el resultado de la unión hipotética de los ríos Nilo y Amazonas. El río Nilo Amazonas nacería en la cordillera de los Andes en Perú y los recorrería con unos 13.642 kilómetros hasta desembocar en el mar Mediterráneo, formando un gran delta. El río Nilo Amazonas tendría un caudal medio de unos 211.830 metros cúbicos por segundo y una superficie de cuenca de unos 10,35 millones de kilómetros cuadrados, que albergaría territorios de 19 países de América y África. Estos son los 10 ríos más grandes del mundo según su longitud, su caudal y su superficie de cuenca. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál les ha gustado más? Déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal para no perderse ningún video. Hasta la próxima. Chao, chao.